La mañana del cumpleaños número 66 de mi mamá, me mandó un mensaje diciendo que UPS, se nos olvidó tu lugar en la cena de esta noche. Qué pena, ya sabes cómo son estas cosas. Leí ese mensaje 3 veces, no porque me doliera en ese momento, sino porque quería memorizarlo palabra por palabra. Mi esposo Daniel estaba en la cocina tomando café y cuando le enseñé el teléfono lo leyó una sola vez, dejó su taza y me dijo en voz baja: dime a qué hora. Eso fue a las 7:15 de la mañana. Antes de ese mensaje, el día era un sábado normal de esos que se sienten tranquilos de verdad, con la casa en silencio pero sin esa sensación de vacío. Daniel ya estaba despierto como siempre antes que yo. Estaba terminando una llamada con el café en la mano y de espaldas a la ventana mientras la luz de finales de octubre entraba en rayas delgadas sobre la mesa donde mi laptop estaba abierta. Yo trabajaba en Meridian Health, así que incluso en sábados siempre había algo que revisar, campañas de salud que no se detienen solo porque estés en casa. Y en ese momento estaba dudando si una frase para una campaña de cardiología era demasiado obvia, algo como tu corazón trabaja duro por ti. Escuché a Daniel terminar su llamada diciendo cosas sobre restaurantes, números y una ubicación en South End, pero no le di importancia porque él siempre tenía cosas así, varios restaurantes y llamadas pendientes. Seguí con mi trabajo hasta que la señora Eleanor tocó la puerta de la cocina. Ella tenía 81 años y vivía en la casa de al lado, siempre batallando con el seguro de su buzón los sábados por la mañana. Yo ya le llevaba café algunas veces porque me caía bien y porque sentía que alguien debía hacerlo. Me dijo que le estaba malcriando y yo solo le contesté que ese era el plan. Cuando regresé a la cocina mi celular estaba encendido sobre la mesa, lo tomé, leí el mensaje, lo dejé, y lo volví a tomar otra vez. Decía otra vez lo de la cena, que se nos olvidó tu lugar, qué pena, ya sabes cómo son estas cosas, usando ese nosotros como si el error fuera de todos y no de alguien en específico. Y en ese momento no pensé que fuera paranoia, solo fue algo que reconocí porque ya había visto ese patrón tantas veces que su forma ya me resultaba familiar. Brooke había llamado a mi mamá 3 veces en los últimos 10 días. Carter lo mencionó como si nada, con esa inocencia suya de siempre, sin darse cuenta de que en realidad estaba soltando algo importante. 3 llamadas en 10 días, justo antes de una cena de cumpleaños que, de la nada, ya tenía lugar pero no para mí. El mensaje llegó a las 7:15. La cena era a las 7 de la noche. O sea, tiempo había. Había reserva, había lista de invitados, había al menos 12 horas para organizar algo tan básico como un asiento. En algún punto de ese tiempo, olvidarme no fue un accidente, fue algo que decidieron dejar pasar como si estuviera bien. Abrí un mensaje nuevo, escribí solo 2 palabras, no hay problema, y lo envié antes de darme tiempo de pensar demasiado. Luego dejé el celular boca abajo sobre la mesa y me quedé un momento con las manos apoyadas en la madera. Una vez, una compañera del trabajo dijo algo en una junta larguísima de martes por la tarde. Hablaba de un cliente con el que por fin había terminado, una de esas relaciones laborales que ya no funcionaban desde hacía años, pero que nadie quería admitir. Los asientos más difíciles de dejar, dijo, son los donde nunca estuvimos cómodos. En su momento solo asentí y seguí con la agenda sin detenerme a pensarlo. Pero ahora eso me volvió a la mente. O al menos una parte de eso. Como si algo dentro de mí lo entendiera antes que yo misma. Daniel seguía junto a la ventana. Caminé hacia él y le extendí el teléfono. Lo leyó. Su cara cambió un poco, no era sorpresa, más bien parecía confirmación. Como cuando algo ya lo esperabas y por fin sucede. Dejó su taza en la mesa. Dime a qué hora, dijo en voz baja. 7, respondí. En el Meridian Grill. South End, preguntó sin apartar la mirada del teléfono. ¿Por qué? Me miró por fin. Hablamos cuando estés lista. Yo todavía no estaba lista. Pero algo ya había cambiado. No era enojo, no era ese golpe caliente que sientes cuando te sorprenden. Era algo más viejo, más silencioso, como una cosa que estuvo guardada en un cajón por mucho tiempo, sin hacer ruido, sin molestar a nadie, esperando simplemente el momento de ser vista. Subí a cambiarme. Ya sabía exactamente qué vestido iba a usar. Pero no subí de inmediato. Me quedé un rato de pie en la cocina, con el celular aún en la mano.
La casa estaba en silencio total y la luz de octubre en Charlotte se movía lento por el piso, como si también estuviera pensando. Daniel salió al patio trasero para terminar su segundo café. Podía escuchar la silla de siempre, la que rechinaba cuando necesitaba 5 minutos con sus propios pensamientos. Me senté. Porque el problema de un mensaje como "Ups, se nos olvidó tu lugar" es que no se siente como un golpe. Se siente como una confirmación. No te sorprende. Solo te das cuenta de algo que ya sabías, pero que habías sido demasiado educada para decir en voz alta. Y en ese espacio entre decir no hay problema y realmente sentirlo, se abre una puerta en tu mente. Una de esas que normalmente mantienes cerrada un sábado en la mañana, cuando tienes trabajo que hacer, vecinos que saludar, y toda una vida funcional que sostener. Pero detrás de esa puerta, todo lo que habías guardado en silencio empieza a salir, como si solo estuviera esperando permiso. Lo primero que apareció fue la graduación. Mayo de 2011, Chapel Hill. Ese tipo de primavera en el sur de Estados Unidos donde el clima se siente casi perfecto, como si el cielo también estuviera de acuerdo con todo. Yo crucé el escenario con mi título en comunicaciones y esa alegría privada de alguien que se pagó gran parte de la universidad sola. Trabajando veranos en la recepción de un hotel y un semestre entero como guía de tours en el campus, sonriendo incluso cuando ya me dolían las piernas. Mi mamá estaba entre el público. Carter también. Él había manejado 3 horas desde Raleigh, cosa que nadie le pidió, pero que él mismo contaba como si fuera un gran mérito. Y mi mamá lo repetía después a cualquiera que preguntara, vino manejando 3 horas. Como si el amor se midiera en kilómetros, en cansancio, en el esfuerzo visible de aparecer. Después de la ceremonia los encontré cerca de la fuente donde se junta todo el mundo. Mi mamá no estaba viendo a la gente, estaba viendo a Carter. Tenía el celular en alto, sonriendo. A ver, otra así, clic, clic. Esa cara suya de orgullo cuando siente que todo en su vida está saliendo bien y necesita dejarlo registrado. Carter se reía de algo que ella decía. Ella también se reía. Yo estaba a unos 2 metros, con mi toga, mis zapatos planos y mi diploma en la mano, esperando a que alguien me mirara. Al final volteó. Ah, ahí estás, ven, Carter, ponte aquí con ella. Y así, la foto de mi graduación terminó siendo, en realidad, una foto de Carter en mi graduación. Él lo aceptó con naturalidad, incluso amable. Como si no entendiera que había algo raro en eso. Como si no hubiera nada que repartir. En el camino de regreso a casa, mi mamá dijo, ¿sabes? Carter no tenía que venir. Tenía una declaración el lunes. Lo dijo con orgullo, como si fuera un halago. Eso sí es amor, cuando alguien viene aunque le cueste. Sí, ya sé, respondí. Y miré por la ventana. Pensé en el hotel, en los tours, en mis piernas cansadas, y entendí algo que en ese momento no supe decir en voz alta, en la contabilidad de mi mamá. El esfuerzo de Carter siempre valía más que todo lo que yo había hecho para llegar ahí. No porque ella fuera cruel, sino porque simplemente nunca me había puesto en la suma. Y esa fue la primera carga que empecé a llevar a los 22 años sin saber cómo soltarla. El recuerdo de Navidad llegó más despacio, como esos dolores que no aparecen de golpe, sino que se quedan ahí. Hace 3 meses, en la casa de mi mamá en Fieldstone Drive, el comedor que solo usaba en ocasiones especiales, el mantel bueno, los candelabros que solo salían 4 veces al año. Carter y Brooke estaban sentados lo más cerca posible de la puerta de la cocina, lo que automáticamente los ponía más cerca de mi mamá, y eso los colocaba en el centro de todo, la conversación sobre remodelaciones. La expansión de la firma de Carter, lo que estaba haciendo la hermana de Brooke con su carrera. Mi mamá primero le sirvió vino a Brooke, luego a Carter, y después al lado de la mesa donde estaban ellos. La botella apenas llegó a mi lugar antes de que alguien dijera algo que la hizo reír y se olvidara de seguir sirviendo. Yo estaba en la parte extendida de la mesa, esa pieza plegable que solo sacaban cuando éramos demasiados. Siempre quedaba un poco chueca del lado derecho. Llevaba 4 años cenando ahí en Navidad sin decir nada. ¿Por qué? ¿Qué iba a decir? Oigan, siempre me toca el lado inestable de la mesa y eso que cambiaba. Después de la cena, fui yo quien empezó a recoger los platos de mi extremo. Nadie me lo pidió,
pero tampoco nadie me detuvo. En la cocina, lavaba vasos mientras desde el comedor se escuchaban risas por algo que había dicho Carter. Y en ese momento lo entendí con claridad, eso es lo que se siente ser invisible desde dentro. No es algo dramático, ni siquiera duele de golpe. Es más bien una acumulación lenta de ser la persona cuya presencia no cambia nada en la habitación. Me quedé parada junto al fregadero unos 15 minutos. Solo de pie. Sin moverme. Daniel entró desde la terraza y me miró sin preguntar nada. Le conté lo de la graduación, lo de la Navidad, los 3 años anteriores, las cenas de cumpleaños donde la foto del pastel no me incluía. Y las llamadas que empezaban con Carter piensa y terminaban antes de que alguien preguntara qué pensaba yo. No estaba llorando. Eso me sorprendió un poco o me habría sorprendido si todavía tuviera energía para sorprenderme. Solo estaba diciendo hechos, como cuando enumeras síntomas después de decidir por fin ir al doctor. No en crisis, solo intentando ponerlo todo en voz alta. Daniel me escuchó sin interrumpir. Tenía ese don suyo de estar presente sin invadir. Cuando terminé, dejó su taza en la barra. ¿Quieres ir?, me preguntó. No dijo deberíamos ir ni vamos a ir. ¿Solo quieres? Sí, respondí. No porque esté enojada. Lo sé, dijo él. Hubo un silencio corto. Entonces, ¿por qué siento que voy a hacer algo que ya no puedo deshacer? Me miró un momento. Porque si lo vas a hacer, dijo tranquilo, sin drama, como si fuera algo evidente. Después agregó, el Meridian Grill es mío, L. Marcus maneja el piso los sábados. Lo miré. Tu mamá lo eligió, dijo. Creo que no lo sabía, respondí. Y ahí lo pensé un segundo más. Mi mamá, que había visto ese restaurante en una revista que llamó para reservar una mesa para 8 a las 7 en el lugar que, sin saberlo, era de mi esposo. Ahora mismo, en su casa en Fieldstone Drive, probablemente eligiendo qué ponerse, convencida de que había organizado la noche exactamente como quería. No, dije al final. No lo sabía. Y algo en mí se acomodó en ese momento. No satisfacción todavía, pero algo cerca. Era algo más parecido al silencio que aparece cuando una ecuación larga por fin se equilibra. Yo había estado un poco fuera del encuadre toda mi vida, 37 años moviéndome al borde de la imagen. Esa noche pensé que el encuadre iba a cambiar de tamaño. Subí a mi cuarto. Ya sabía exactamente qué vestido iba a usar. Era color vino oscuro, profundo, casi como el de una copa de tinto en una luz baja, de esos colores que no piden permiso para entrar a una habitación. Lo había comprado 2 años antes para una gala de Atrium Alt, la noche en la que presenté un rediseño frente a 200 personas y los aplausos al final duraron lo suficiente como para sentirse reales. Después de eso lo usé 2 veces. Una en una cena de despedida de un colega, otra en un evento de recaudación para el área pediátrica del hospital. Y cada vez por la misma razón, no para impresionar a nadie, sino porque hay ropa que te pones cuando algo importa, y ese vestido era el que me recordaba eso. Lo bajé del closet y me lo puse sin ceremonia. El espejo mostró lo de siempre cuando lo llevaba puesto, una mujer que ha tomado decisiones y puede vivir con ellas. Me arreglé el cabello como casi nunca lo hago en sábado y me puse los aretes que tenía guardados al fondo de la cajita de joyas, unos pequeños aros dorados, nada llamativo, pero elegidos. Daniel estaba en la puerta del cuarto cuando me volteé. Ya tenía la corbata a medio hacer. La estaba ajustando con esa concentración que usa para las cosas mecánicas, como si fueran problemas que hay que resolver con paciencia, no con emoción. Se la volvió a acomodar una vez, la miró, y otra vez la deshizo. Ya la hiciste bien 2 veces, le dije. Con 3 te aseguras, respondió. Mientras yo me ponía los zapatos, él llamó a Marcos. Se quedó de espaldas a mí junto a la ventana, la misma postura de la mañana, la misma calma medida. Vamos a llegar como a las 7. Sin anuncio. Salón privado. Si se necesita, tenlo listo. Pausa. Sí. Ya veremos. No explicó nada. No dio contexto. No preparó a nadie para lo que iba a pasar. Solo dejó la puerta lista por si había que cruzarla. Así era él.
Salimos de casa a las 6:15. Podríamos haber esperado, pero ninguno de los dos lo dijo. La noche ya se había enfriado desde la tarde. En Charlotte, octubre es cálido hasta que deja de serlo de golpe, y ese día había cambiado de idea alrededor de las 5, como si por fin aceptara ser otoño de verdad. Lo sentía entrar por la ventana entreabierta de mi lado del coche, olor a hojas mojadas y algo dulce, como de un árbol de los vecinos. Manejamos un rato sin hablar mucho. Daniel llevaba la radio baja, una estación que ninguno de los dos había elegido realmente y que nadie se molestó en cambiar. La ciudad pasaba lenta por las ventanas en su modo de sábado en la noche, restaurantes llenándose, parejas caminando hacia reservas hechas semanas antes, esa luz típica de ciudades del sur que no deslumbra. Pero sabe verse bien casi como si todo estuviera en su lugar. Pensé en Brooke. No era la primera vez que pensaba en ella en relación con mi mamá, pero sí era la primera vez que me dejaba seguir ese pensamiento hasta el final, sin cortarlo a la mitad como siempre. 3 llamadas en 10 días. Brooke, que se había casado con Carter hace 8 años con una especie de eficiencia social muy calculada, como alguien que entiende perfectamente que la familia política puede ser un recurso o un problema, dependiendo de cómo la manejes. Ella había ido cultivando a mi mamá con una constancia casi metódica, llamadas cada semana, visitas en días festivos, atención a cada detalle de lo que a mi mamá le gustaba. Yo, en cambio, con mis semanas de 40 horas, mi casa en Mears Park y una vida que no giraba alrededor de ganarme la aprobación de nadie, nunca había jugado ese mismo juego. Y mi mamá había interpretado eso como otra cosa distinta, como distancia, como falta de cariño. Y no la culpaba por eso. Lo que entendí esa mañana, dándole vueltas a la palabra nosotros, es que en alguna de esas 3 llamadas alguien había mencionado la cena. La lista de invitados, los lugares, la organización y lo que fuera que se dijo cayó en una mente que ya estaba predispuesta a estar de acuerdo. Fue Brooke, dije en voz alta. Lo de la cena. Daniel me miró un segundo y luego volvió a la calle. Probablemente. Le llamó a tu mamá 3 veces esta semana. Lo sé. Tú lo dijiste antes. Miré por la ventana mientras pasaban las calles. ¿Y eso importa?, pregunté. Hubo un silencio corto. No de esos en los que alguien no sabe qué decir, sino de los que aparecen cuando la otra persona está eligiendo cuál verdad vale la pena soltar. No importa quién lo sembró, dijo al fin. Tu mamá fue la que mandó el mensaje. Me quedé con eso. Era el tipo de frase que no necesita respuesta, porque ya lo dijo todo. Cualquier cosa que añadiera solo lo haría más pequeño. Mi mamá había mandado el mensaje. Mi mamá había abierto su celular, escrito UPS y presionado enviar. Todo lo que se hubiera dicho antes, las insinuaciones, las ideas, las llamadas al final, ella fue quien decidió. Paramos en un semáforo sobre South Boulevard. La lluvia que había estado amenazando toda la tarde por fin cayó, ligera, sin prisa. Daniel prendió los limpiaparabrisas. El mundo se volvía borroso y luego claro otra vez con cada movimiento. Yo miré mi reflejo en la ventana del lado del copiloto, la calle detrás, las luces mezcladas, mi cara apenas encima de la ciudad en movimiento. Hay algo muy claro que pasa cuando te ves en un vidrio de noche. Como si por un segundo no pudieras mentirte tan fácil. No estás viendo un espejo, porque el espejo está hecho para suavizarte. Tampoco estás viendo una foto, porque la foto está hecha para quedarse. Esto es otra cosa, un reflejo hecho de luz y movimiento, que aparece y desaparece con cada farola que pasa. Y por eso, lo que ves ahí probablemente es más real de lo que suelen ser los reflejos. La mujer que me regresaba la mirada en ese vidrio llevaba 37 años intentando encajar en un lugar donde nunca se había sentido del todo cómoda. Había sido educada al respecto. Siempre correcta. Recogía los platos en Navidad sin que nadie se lo pidiera, sonreía en fotos donde casi siempre ella era lo de menos, y respondía a cada no hay problema con una sinceridad tan automática que casi llegó a creérselo ella misma. Y entonces pensé algo muy simple. Hoy no. No lo dije en voz alta. No era una declaración para nadie. Fue más bien como cuando cierras un cajón, seco, definitivo. El Meridian Grill apareció al final de la calle.
La luzamar salía por las ventanas y caía sobre la banqueta mojada como un rectángulo cálido. Adentro, la gente se movía con esa calma rara de los restaurantes vistos desde afuera, como si nada del mundo exterior les estuviera pasando. Vi la silueta de una mesa grande cerca del centro, junto a la ventana. Una mujer en un extremo con la mano levantada, hablando, con esa energía de quien está acostumbrada a que le escuchen. «Listos», dijo Daniel. No me estaba viendo cuando lo dijo. Ya había encontrado dónde estacionarse y tenía la mano en la puerta, como si asumiera que la respuesta era sí. Bajé del coche. La lluvia era tan ligera que ninguno de los dos se apresuró. Nos quedamos unos segundos en la banqueta, sin decirlo, pero como si los dos hubiéramos decidido lo mismo al mismo tiempo, detenernos antes de entrar. La llovizna era más bien niebla ahora, de esa que no notas hasta que ya estás adentro y te das cuenta de que traes los hombros húmedos. El restaurante tenía un ventanal enorme, sin cortinas, sin protección, como diciendo, aquí no hay nada que esconder. Desde afuera, todo parecía un escenario. La mesa de mi mamá estaba justo al centro. Claro que estaba al centro. Seguro lo pidió así o Brooke lo pidió por ella. La mesa que te pone en medio del mundo, visible desde todas las demás, la que básicamente dice, esto es importante, mírenos. 7 personas alrededor. Carter a la derecha de mi mamá, como siempre. Su lugar natural, el lugar de prioridad sin que nadie lo haya escrito nunca, pero que todos han respetado como si fuera ley. Y al lado de él, Brooke. Recargaba un poco hacia la mesa, hablando como si el lugar ya le perteneciera. 2 de las amigas de mi mamá de cuando daba clases en la primaria, mujeres a las que yo conocía desde niña. Un primo de Concord al que reconocía solo por la estatura. La tía Cheryl al fondo de la mesa, con los lentes en la cabeza aunque no estuviera leyendo nada, como siempre los llevaba. Y en la orilla casi fuera de la mesa, ni dentro ni fuera del todo. No parte del acomodo, no asignado, solo una silla puesta como de último momento, como si alguien hubiera dicho ahí quepa alguien. Una silla que no encajaba con las demás, giraba un poco hacia afuera, como si hasta el mobiliario supiera que era algo provisional. Esa silla era la mía. La miré lo suficiente como para memorizarla, la forma en que se separaba de la línea perfecta y ordenada de las otras. Luego miré a Brooke. Ella tenía una mano levantada, el dedo apuntando hacia arriba, hablando con esa seguridad de alguien que lleva varios minutos construyendo una idea que quiere que todos compren. Toda la mesa le estaba viendo. Mi mamá le sonreía con esa sonrisa que usa cuando quiere impresionar a alguien. Yo pasé gran parte de mi vida adulta tratando de ganarme esa sonrisa. Y entonces me llegó el recuerdo de la boda, no como algo suave, sino como cuando una puerta que estaba cerrada por fin se abre de golpe. Junio de 2015, Charlotte Country Club. Porque la mamá de Daniel lo había ofrecido y negarse habría sido incómodo. 200 personas, una ceremonia al aire libre que no se mojó por pura suerte, una banda tocando las mismas 5 canciones en diferentes versiones durante 3 horas. Bailamos. Cortamos el pastel. Nos movimos por la noche como se mueve una pareja recién casada, saludando mesas, pasando rápido, sin quedarse demasiado tiempo en ningún lugar. Mi mamá estuvo sentada casi toda la recepción con Carter y Brooke. Me di cuenta sin drama, como te das cuenta de algo que se repite tanto que ya no sorprende, solo confirma. Cuando la banda tocó la primera canción de Daniel y mía, la busqué entre la gente. La encontré en una mesa redonda en la esquina, inclinada hacia Brooke, riéndose de algo. Ese algo probablemente era sobre la firma de Carter, o el bebé nuevo de la hermana de Brooke, o la casa que estaban viendo en Dilworth. Cosas normales. Cosas que no hacían ruido. Mi mamá giró un poco su silla, dándole la espalda a la pista de baile para poder seguir la conversación más cómoda. Al final de la noche, el fotógrafo me encontró. ¿Quieres una foto con tu mamá antes de que se vayan los invitados? Sí, dije. Claro. Pero cuando la buscamos, ya había salido con Carter y Brooke a despedir a los invitados importantes. Y ese momento necesitaba espera, y la espera implicaba interrumpir, y la interrupción se sentía como pedir demasiado en una noche que ya era complicada, como suelen ser las noches importantes. Al final nos tomamos la foto al día siguiente, en la cocina de su casa.
Yo ya no traía el vestido de la boda, sino jeans. Ella salió sonriente, como si todo estuviera perfectamente en su lugar. Yo salí como alguien que cambió la versión real de algo por una copia, y decidió no decir nada. No hay una sola foto mía con mi mamá el día de mi boda. Solo he pensado en eso una vez antes de esta noche. Y cuando lo pensé, me dije que no importaba. Daniel no se había movido. Seguía a mi lado, con las manos en los bolsillos, mirando la mesa a través del vidrio sin decir nada. Y la verdad es que había sido muy bueno esta noche en eso, en no decir nada justo cuando tenía que no decirlo. Casi le propongo que nos fuéramos. El pensamiento llegó completo, sin que lo buscara. Podíamos simplemente irnos a otro lado. A un lugar tranquilo, solo nosotros dos. Sin historia pegada en las paredes. Podíamos ir a ese lugar en Noda que él quería enseñarme, el de horno de leña y sin reservaciones. Pedir algo con ensalada que yo no quería, hablar de cualquier cosa, y luego volver a casa y dejar que esta noche se deshiciera como cualquier otra noche sin importancia. Esa versión existía. Era posible. Y entonces Brooke dijo algo. Toda la mesa se rió, y mi mamá le puso la mano en el brazo a Brooke de esa forma rápida y cálida con la que alguna vez me la ponía a mí cuando era niña y decía algo que le gustaba. Ahí lo entendí. Algo que debía haber entendido hace mucho tiempo. No me odiaba. Nunca me había odiado. No había maldad en nada de eso. Ni en la graduación, ni en la mesa de Navidad, ni en la silla mal acomodada que supuestamente era la mía esta noche. Era algo mucho más simple y más difícil de aceptar. Era una especie de aritmética emocional. Mi mamá, sin decidirlo del todo, ya había puesto su atención en otro lado. Carter llegó primero y ocupó ese espacio. Y desde entonces nadie volvió a redistribuirlo. No era crueldad. Era algo más pequeño. Algo más automático. Algo que no se discute fácil. Y eso, en lugar de hacerlo más fácil, lo hacía más definitivo. Porque no puedes negociar con el odio, pero tampoco puedes arreglar un vacío con buena conducta, ni con paciencia, ni con años de mensajes de no hay problema mandados antes de que se enfríe el café. El odio al menos es una relación. Lo que mi mamá me había dado era una ausencia. Y yo había pasado 37 años llenando esa ausencia con mi propia presencia, tratando de encajarme en un espacio que nunca tuvo mi forma, preguntándome cada vez por qué nada se quedaba. Ok, dije en voz baja. Daniel me miró. No te voy a pedir que pasemos de largo, le dije. Solo quería decirlo en voz alta para que no se me quedara aquí adentro. Él asintió una vez, como si todo esto tuviera sentido para él desde el principio, y probablemente así era. Luego abrió la puerta. Primero entró el olor a romero y a madera quemada. Después el calor del lugar. Y casi al mismo tiempo escuché a mi mamá, desde una de las mesas, decir uno muy específico de esos que no son sorpresa pura, sino sorpresa mezclada con esto no lo vi venir. Entramos. El Meridian Grill en sábado por la noche tiene un ritmo propio, cálido, sin prisa, como un lugar que ya decidió lo que es y no necesita explicarlo. Luzamar colgando del techo, el murmullo de decenas de conversaciones que no tienen nada que ver entre sí, y el olor que se vuelve más intenso adentro, ajo rostizado, vino. Y ese toque de carne al fuego de leña trabajando en la parte de atrás. Unas 30 mesas, más o menos. 2/3 ocupadas. Una noche de octubre con reservaciones hechas con semanas de anticipación. De esas noches que se llenan solas. Marcus estaba en la recepción cuando entramos. Alto, unos 40 y tantos, con esa calma de alguien que ya ha manejado demasiados restaurantes difíciles como para andar demostrando autoridad con prisa. Levantó la vista del libro de reservaciones. Y en cuanto vio a Daniel, algo en su cara cambió. No fue exagerado, no fue una reacción obvia, fue más sutil. Como cuando alguien reconoce a quien le importa en lo profesional y se endereza un poco sin pensarlo. Salió del mostrador para saludarnos. Y aquí pasa algo interesante en un lugar que le pertenece a alguien, el lugar lo sabe cuando esa persona entra. No en forma mágica, sino en lo más humano posible los empleados lo notan, y esa atención se contagia en silencio, como se contagia la postura en un cuarto cerrado.
Conté a mi alrededor unas 12 personas del staff en ese momento, meseros, un corredor de platos, el sommelier cerca del vino, 2 detrás de la barra. Nadie se detuvo, nadie hizo un show. Pero en el segundo entre que entramos y Marcus llegó a nosotros, todos se enderezaron un poco. Apenas un detalle pero suficiente. No era actuación. Eso era lo distinto. Una actuación se puede fingir o ignorar. Esto era real, automático. Brooke fue la primera en notarlo. Vi cómo siguió con la mirada el camino de Marcus cruzando el salón. Luego miró a Daniel. Después a mí. Y regresó a Daniel con una cara de alguien que está recalculando algo que ya no le está dando el mismo resultado. No dijo nada. Solo tomó su copa de vino sin verla y la volvió a dejar en la mesa sin beber. Carter llegó un par de segundos después. Estaba a mitad de una frase, moviendo las manos mientras contaba algo, pero se quedó a medias cuando Marcus llegó a nosotros. Miró a Daniel. Luego miró a Marcus, que le estaba estrechando la mano con esa calidez muy específica de alguien que ve a su jefe en fin de semana y de verdad se alegra de hacerlo. Carter había trabajado en derecho corporativo por 15 años. Entendía perfectamente el lenguaje de las jerarquías profesionales sin necesidad de que nadie se lo explicara. Se le notó el entendimiento en la cara, como cuando ves venir un cambio de clima en un campo abierto, desde lejos, rápido, inevitable y ya no hay forma de detenerlo. Mi mamá fue la última en levantar la mirada. Estaba riéndose de algo que había dicho la tía Cheryl, con la cabeza ligeramente hacia atrás, en esa risa de cumpleaños que solo sale cuando todo va como estaba planeado. Sintió el cambio en la mesa antes de verlo. Lo sintió en el silencio repentino de Carter. En cómo Brooke bajó su copa sin pensarlo. Entonces volteó. Ah. Ese sonido le salió primero en la garganta, antes de llegarle a la cara. Sorpresa. Y encima de eso, casi de inmediato, la sonrisa que se arma sola cuando necesitas verte lista en una situación social. Él le viniste al final, dijo. Lo dijo con calidez. Y en su voz sonaba totalmente genuino. Pero yo entendía algo en ese instante, ella había asumido que yo no iba a venir. Estaba segura de eso. Y ahora tenía que reajustar, en segundos, la historia que se había estado contando todo el día sobre esa noche. Y ella era buena en eso. Llevaba décadas editando la historia de nuestra familia. Feliz cumpleaños, mamá, le dije. La tía Cheryl giró en su silla, como siguiendo el momento. Me miró a mí, luego a Daniel, y después a Marcus, que se había colocado ligeramente a la izquierda de Daniel, con esa postura profesional de alguien que acompaña, no de alguien que lidera. Cheryl se quitó los lentes de la cabeza, ese gesto que solo hacía cuando algo realmente le llamaba la atención. Ese es el esposo de L, le dijo a la mujer a su lado, en un tono que seguramente creía más bajo de lo que realmente era. Está más alto de lo que recordaba. La mujer solo asintió, porque no había mucho más que hacer. Marcus se inclinó un poco hacia Daniel. Su voz bajó, no en secreto, sino ajustada al espacio entre ellos, no a toda la mesa. Señor Mars, qué gusto verlo. Una pausa breve, cordial. Señora Mars. Me miró a mí directamente cuando lo dijo, sin nada fuera de lugar, solo cortesía profesional. Exactamente lo correcto. Luego su mirada recorrió la mesa una sola vez, las 7 personas sentadas alrededor, la silla al extremo con su tela distinta, ligeramente girada hacia afuera. Y cuando volvió a ver a Daniel, algo ya se había entendido entre los dos sin decirlo. Tenemos el salón privado disponible esta noche si lo prefieren, dijo. Y luego, un poco más bajo, con esa forma cuidadosa de hablar de alguien que sabe cómo ofrecer algo difícil sin imponerlo. Señor, quiero que quite su mesa. Podemos acomodarles algo más cómodo para. La frase no terminó. Yo estaba viendo a mi mamá. Y ella me estaba viendo a mí. Ya no tenía la sonrisa social que había traído toda la noche, esa que se le había ido desarmando en algún punto entre la llegada de Marcus, el reconocimiento de Carter o el comentario de la tía Cheryl. No podría decir exactamente cuándo pasó. Lo que tenía ahora en la cara no era algo que yo supiera nombrar con facilidad. No era culpa.
La culpa aparece cuando ya decidiste que algo estuvo mal. Y ella todavía no había llegado ahí. Esto era antes. El primer segundo de entender. Ese instante exacto antes de que la mente reescriba la historia para que duela menos. Me estaba viendo cómo se ve un cuarto que creías conocer, cuando cambia la luz y te das cuenta de que las cosas no estaban donde pensabas. Estaba empezando a entender lo que había elegido. Y yo estaba a punto de mostrarle cómo se ve elegir, desde alguien que lleva 37 años practicando la versión silenciosa y que ya no quiere seguir haciéndolo. Volteé con Marcus. No, dije. Por favor, es el cumpleaños de mi mamá. Que disfruten su noche. Marcus lo procesó sin pestañear. Tenía esa calma profesional de alguien que ha manejado situaciones más incómodas que esta sin mostrar sorpresa. Y si algo le pareció extraño en que le dijeran que no usara una opción que él mismo acababa de ofrecer, no lo dejó ver. Por supuesto, dijo. Entonces el salón privado, por aquí. Volví a mirar la mesa de mi mamá una última vez. Ella seguía viéndome. La sonrisa social no regresó. Estaba sentada muy derecha, en esa postura de cumpleaños que había mantenido toda la noche, como quien está al frente de algo. Pero algo en esa postura había cambiado. Había un peso distinto. Algo que sostenía todo, pero ya no igual. Y el resultado fue que, por primera vez que yo recordara, se veía insegura. No de mí. De ella misma. De la forma en la que entendía el cuarto donde estaba parada. Feliz cumpleaños, mamá, dije. Espero que tengas una buena noche. Y lo dije en serio. Eso fue lo que no esperaba, que lo dijera en serio. Porque en ese momento, con la opción de quitar su mesa sobre la mesa y la decisión de no hacerlo, me di cuenta de algo. Lo que realmente le deseaba era una noche agradable, con la gente que la hacía feliz. Porque eso siempre fue lo que yo quise para ella. Solo que nunca a costa de mí misma. Ella abrió la boca. Pero no le salió nada. Yo seguía a Marcus cruzando el comedor. El salón privado del Meridien era más pequeño que el área principal, 8 lugares, una mesa redonda, luz cálida que venía de 2 puntos en lugar de 12. No era luz de restaurante, era algo más cercano a velas. Había una ventana que daba al callejón y una pintura en la pared sur de las Blue Ridge en otoño. Daniel me retiró la silla. Me senté. Enseguida apareció otro mesero, como si ya nos estuvieran esperando. Sirvieron agua sin que la pidiéramos, dejaron los menús con una eficiencia silenciosa. Tómense su tiempo, dijo Marcus, y se retiró. Nos quedamos un momento sin hablar. En la mesa había una vela pequeña dentro de un vaso de vidrio. 2 menús que todavía no abría. Y a lo lejos, el sonido del salón principal atravesaba la pared como un clima de otro país. Daniel extendió la mano y puso la suya sobre la mía. Eso fue todo. No dijo hiciste lo correcto. No dijo estoy orgulloso de ti. No dijo nada. Y la verdad es que no hacía falta. Cualquier cosa que dijera iba a sobrar, porque el momento ya había dicho todo lo que tenía que decir. Abrí el menú. El cordero se veía bien. Del otro lado del restaurante no podía ver la mesa de mi mamá desde donde estábamos, pero podía reconstruirla perfectamente con lo que ya había visto antes de irnos. Carter estaría en silencio. Carter se quedaba callado cuando estaba pensando de verdad, cuando tenía que reorganizar la información en su cabeza sin interrupciones. Brooke probablemente ya tendría el celular en la mano. No levantado, no de forma obvia, sino abajo de la mesa, como hacen las personas cuando necesitan otra cosa que hacer mientras procesan lo que acaba de cambiar. Y los mensajes que le había mandado a Carter durante la semana sospechaba que al final de la noche ya no iban a significar lo mismo para él. Mi mamá, en cambio, estaría sentada con algo para lo que no tenía guión. Ella siempre entendió la hospitalidad como una forma de control. No en un sentido malo, sino en el sentido real. Para ella, organizar una mesa bonita, elegir el restaurante correcto, acomodar a la gente de cierta manera, era su forma de influir en la escena. Ella construía el evento. Ella definía la noche. Ella decidía quién iba dónde y qué significaba todo eso. Era el tipo de autoridad en la que había sido buena toda la vida.
Y era buena porque lo había practicado durante décadas. Porque la alternativa, para ella, era no tener control sobre nada. Y esa noche, en el restaurante que ella había elegido, con los invitados que ella misma había organizado y las mesas que ella había aprobado, alguien había intentado quitar su mesa y yo había dicho que no. La habían perdonado. No castigado. Perdonado. Y no hay ningún guión social para eso. Porque el perdón implica que la otra persona tenía un poder que decidió no usar, y darse cuenta de eso obliga a reescribir toda la historia que te contaste sobre quién le debe algo a quién. Pedí el cordero. Daniel pidió el pato. Compartimos una botella de vino que el sommelier nos recomendó cuando Daniel le dio más o menos lo que le gustaba, sin especificar demasiado. Y resultó ser muy bueno. Mientras tanto, hablamos de cosas que no tenían nada que ver con esa noche, del problema del eslogan de cardiología que todavía no lograba resolver. Del viaje a Asheville que habíamos estado posponiendo antes de que las hojas terminaran de cambiar de color, y de la chapa del buzón de la señora Eleanor. De hecho, Daniel ya había buscado la pieza y era una cosa de $15 en cualquier ferretería. La llevo el martes, dijo. Va a decir que no hacía falta, le respondí. Ya sé. Pero llévale café de todos modos. Obvio. Escuché a la tía Cheryl antes de verla. Su voz venía desde el salón principal, brillante, un poco más alta de lo normal, de esas voces que traen los que ya llevan un par de copas de vino encima y acaban de procesar información que les pareció interesante. Estaba hablando con una mesa cercana, una pareja con la que aparentemente había empezado conversación. Y lo decía con esa seguridad tranquila de quien ya decidió que es la verdad. Sí, es un restaurante de familia. Mi sobrina y su esposo venimos seguido, la verdad. Hubo una pausa, seguramente de la pareja asintiendo con educación. Y el cordero es excelente, agregó la tía Cheryl. Yo siempre pido el cordero. Yo había visto su plato desde lejos. Era salmón. Pero claramente eso no iba de comida. Y lo gracioso es que la versión de mí de hace unas horas habría encontrado todo eso agotador. La versión de mí sentada en el salón privado, con una copa de buen vino tinto, lo encontró casi divertido. De ese tipo de cosas que solo se vuelven graciosas cuando dejas de necesitar que sean de otra manera. Terminamos de cenar sin prisa. El mesero trajo la cuenta sin que la pidiéramos, lo cual significaba que Daniel ya lo había arreglado antes, muy en su estilo. Después nos quedamos unos 20 minutos más, como se queda la gente en los lugares donde se siente a gusto, cuando no tiene prisa por ir a ningún otro lado. Cuando salimos, no cruzamos el comedor principal. Había una salida lateral por la zona privada y la tomamos. Salí a la noche de octubre sin voltear atrás. Ya junto al coche, podía ver la fachada del restaurante a través del vidrio grande. La mesa de mi mamá seguía ahí. Todos seguían sentados. Carter tenía los brazos cruzados, como cuando está pensando algo sin decidir aún qué postura tomar. Brooke ya veía el celular, de verdad esta vez, sin fingir nada. Mi mamá estaba de espaldas a la ventana. Luego volteó. Me vio a través del vidrio. La distancia eran como 30 metros. 2 capas de cristal. Luces distintas de cada lado. La calle reflejada detrás de mí. Pero me vio. Y yo la vi a ella. Y hubo un momento 3 o 4 segundos tal vez en el que nos miramos a través de 37 años. Abrió la boca, como si fuera a decir algo. Y yo me quedé ahí, esperando, por si ese algo existía. No lo hubo. No esa noche. Asentí una sola vez. Subí al coche. Daniel salió del estacionamiento y nos metimos en el tráfico del sábado por la noche rumbo al norte. La ciudad se movía a ambos lados, como si nada hubiera pasado. La lluvia ya había parado por completo. Y atrás de nosotros, el Meridian Grill seguía con su noche, como si no hubiéramos estado ahí. Su luzamar cayendo sobre la banqueta mojada, igual que cuando llegamos. Manejamos de regreso sin radio. Pero no era un silencio incómodo. Era ese tipo de silencio tranquilo que se forma con los años en pareja, cuando ya no hace falta llenar el aire todo el tiempo. No dice nada sobre lo que siente, solo es lo que ese momento necesita.
Yo veía pasar Charlotte por la ventana, las luces encendidas de los edificios, una gasolinera donde un hombre se acomodaba el cuello del abrigo mientras llenaba el tanque. Un perro caminando con alguien que claramente preferiría estar en casa. El mundo normal de un sábado por la noche siguiendo su curso. Y lo extraño es que, durante todo el camino, no pensé en nada en específico. Y eso no me pasa casi nunca. Yo soy de las que llena el silencio con pensamientos, con análisis de lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que significa todo después. Pero esa noche no empezó nada de eso. Simplemente no arrancó. Iba sentada en el asiento del copiloto, con el vestido vino todavía puesto, viendo la ciudad mojada, y pensé, bien, con esto basta por hoy. Carter llamó a la mañana siguiente a las 9:15. Yo estaba en la cocina cuando vi su nombre en la pantalla. Y dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Algo que en 35 años nunca había hecho con mi hermano. No fue planeado, o sí, pero no como castigo. Más bien como si de pronto me hubiera acordado de que también tenía derecho a respirar antes de responder. Contesté. Hey, o sea, dijo. Y se detuvo un segundo. Ese silencio traía como 4 cosas que decidió no decir primero. Yo no sabía lo del restaurante. Bueno, sí sabía que Daniel estaba en el negocio de restaurantes. Obvio. Pero no sabía específicamente cuál era. Se quedó callado. Volvió a empezar. ¿Tú lo planeaste? Lo pensé un segundo, con honestidad. No. Yo no sabía que mi mamá iba a elegir el Meridian Grill. No había planeado nada. Solo me puse un vestido, me subí a un coche y entré a un lugar. No, dije. Lo planeó ella. Hubo un silencio del otro lado. Largo. De esos que significan que alguien está entendiendo el peso completo de lo que acaba de escuchar. Carter era abogado. Él entendía perfectamente lo que significa quien decide qué. Ella me llamó anoche, dijo por fin. Después de que te fuiste. Estuvo llorando como 1 hora. Lo sé, dije. Tú estás, empezó, y se quedó atorado en varias versiones de la pregunta. Ninguna le salía bien. ¿Estás bien? Sí, respondí. Estoy bien. De verdad bien. No de ese otro, bien, falso. Se quedó en silencio otra vez. De fondo podía escuchar los sonidos de su sábado por la mañana, el ambiente típico de su cocina. Un niño cerca, la cafetera express que llevaba 4 años en su casa y que todavía no sabía usar sin hacer ruido. Brooke, empezó Carter, y luego se detuvo como si reconsiderara. Brooke está teniendo una mañana reflexiva. No le pregunté qué quería decir. No hacía falta. Carter, le dije, ahorita no quiero hablar de Brooke ni de mamá. ¿Podemos? Sí, claro, respondió rápido. Luego soltó una respiración y agregó, Daniel me llamó anoche, como a las 10. Ahí algo en mí se quedó completamente quieto. Ah, sí. Me preguntó si quería que él cubriera la cuenta de mamá como gesto de cumpleaños. Esperé. Dijo que lo iba a pensar, agregó Carter. El silencio entre nosotros duró unos segundos largos. 3, quizá 4. Y luego Carter soltó una especie de risa mezclada con exhalación. Yo hice algo parecido. Ninguno dijo nada por un momento, porque no había nada que decir que mejorara ese silencio. ¿En serio?, pregunté. Cubrirla, dijo él. Sí. Lo pensó. Y ya. Eso fue suficiente. Nos reímos de esa forma que solo tienen los hermanos cuando algo ha sido verdad desde hace mucho tiempo, pero por fin alguien lo dice en voz alta. No una risa bonita ni actuada, una risa real. Y me di cuenta de algo, era la primera vez que nos reíamos así sin que alguien más estuviera en el centro de la escena. La primera risa que era solo nuestra. Hablamos otros 20 minutos de cosas que no tenían nada que ver con la cena, ni con Brooke, ni con sillas mal asignadas. Hablamos del trabajo de su firma, de mi campaña, del viaje a Asheville que Daniel y yo estábamos considerando. Cuando colgamos, sentí algo que no esperaba, un hilo delgado, pero ahí estaba. Entre mi hermano y yo.
Algo que no había estado ayer. No reparado. No perfecto. Pero presente. Patricia llamó esa tarde. Esta vez dejé que sonara solo una vez antes de contestar. No sé por qué la diferencia. Tal vez porque ya estaba preparada. O porque ya me había pasado la mañana imaginando lo que podía decir y cómo iba a responder, como hago siempre con las cosas que sé que voy a tener que enfrentar. Empezó hablando del clima. Y eso ya me dijo todo. Mi mamá solo hablaba del clima cuando no sabía cómo entrar a un tema directamente. Era su forma de tantear el terreno. Ya empezó a hacer frío, dijo. Sí, respondí. Pausa. Pensé que deberíamos hablar de anoche. Ok. Hubo un malentendido con los lugares. Brock estaba organizando la reservación y hubo un problema de comunicación y yo no revisé bien y debía haber. Siguió un rato. Y ella era buena en eso, en construir explicaciones donde la responsabilidad se reparte tanto, que nadie carga con todo pero tampoco nadie realmente la sostiene. Brock se encargó de la reservación. Hubo un problema de comunicación. Ella debió haber revisado. Se juntaron muchas cosas. Era una explicación cuidadosamente armada, como una estructura bien construida y probablemente habría sonado lógica si no la hubiera conocido toda mi vida. Y si no hubiera visto su cara en el momento exacto en que Marcus hizo esa pregunta, esos 3 segundos antes de que alcanzara a acomodarse la expresión otra vez. Ella de verdad creía lo que me estaba diciendo. Y eso era lo más difícil. No estaba mintiendo en el sentido clásico de saber la verdad y decir otra cosa. Era algo más profundo, como cuando repites una historia tantas veces que al final se convierte en la versión que tu mente acepta como real. Ya sé que tú crees eso, mamá, le dije. Silencio. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó. Su voz cambió un poco. No estaba enojada todavía, tampoco a la defensiva. Solo atrapada. Quiere decir que te quiero, le respondí. Cuídate. Que tengas buena semana. Feliz cumpleaños, mamá. Ojalá ayer haya estado bonito. Colgué. Puse el celular boca abajo en la barra de la cocina y me quedé ahí un momento con la mano encima del estuche. La casa estaba muy silenciosa. Daniel estaba afuera. Podía escucharlo en la entrada, haciendo algo del sábado, una de esas cosas pequeñas que había ido dejando para después. Por la ventana, el patio se veía normal, el árbol, la cerca de madera, la luz de finales de octubre entrando baja, en ángulo, haciendo que todo pareciera cuidadosamente acomodado. Pensé en el álbum de bodas. Estaba en el closet del cuarto de visitas, uno de esos álbumes pesados, forrados en tela, que el fotógrafo entregaba meses después de la boda, cuando eso todavía era lo normal. No lo había abierto en años. Pero sabía exactamente lo que había ahí dentro: Daniel y yo en la ceremonia, Daniel y yo cortando el pastel, con sus papás, con los míos, con amigos de la universidad, del trabajo, de antes de todo. Conocía cada foto sin necesidad de verla, porque una vez las había revisado todas con calma y luego simplemente lo guardé. Pero no había una sola foto de mi mamá y yo solas. Lo sabía desde hacía 9 años. Y nunca lo había dicho en voz alta. Hasta esa noche, no había entendido que no era solo un detalle, era algo que necesitaba existir afuera, no en ese cuarto cerrado donde lo había guardado junto con la graduación, la mesa de Navidad y la silla que no encajaba. Esto es lo que entendí. No puedo arreglar el camino de mi mamá. No puedo regresar el tiempo, ni mover los lugares, ni hacer que vea a los 40, 50 o 60 lo que no quiso ver antes. Ella iba a procesarlo de anoche como pudiera. Y sería incompleto, imperfecto, tal vez incluso incómodo. Pero eso era suyo. No mío. Yo había estado cargando el camino de mi mamá junto con el mío durante 37 años. Y ahora lo estaba dejando. No de forma dramática. Más bien como cuando sostienes una bolsa tanto tiempo que ya ni notas el peso. Solo la dejas en el piso, te enderezas y de pronto te das cuenta, con sorpresa, de que tus hombros todavía recuerdan lo que es no cargar nada. Daniel tocó el marco de la puerta del patio antes de entrar desde la cochera. Era un hábito que había agarrado porque yo me asustaba fácil, y él aprendió a anunciarse de formas pequeñas.
Me miró como me había mirado desde la mañana anterior, sin revisar, sin preocupación, solo presente. Estoy pensando, dijo. Voy a hacer la cena el próximo sábado. Aquí, nosotros dos. Lo miré. Perfecto, le dije. Y lo dije de una forma en la que no había dicho nada en mucho tiempo. Más de lo que quería contar. El sábado siguiente, Daniel cocinó pasta. Nada complicado. Una amatriciana sencilla. Guanciale dorándose en la sartén hasta quedar crujiente en las orillas. Tomate San Marzano que había guardado en la alacena para una receta que nunca terminó haciendo. La cocina se llenó del olor una hora antes de comer, la grasa del cerdo, el tomate, la cebolla cocinándose lento en aceite. Ese tipo de olor que hace que una casa se sienta realmente habitada. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina con una copa de vino, viéndolo cocinar. Teníamos comedor formal, uno de esos con mesa para 8, el tipo de espacio que solo se usa en Thanksgiving o cenas especiales y el resto del tiempo solo espera. Pero no lo usamos. Usamos la mesa de la cocina. La misma donde estaba sentada el sábado pasado cuando llegó el mensaje. La que tenía una marca de taza en la esquina, de alguien que la dejó sin portavasos mucho antes de que fuera nuestra. Había 2 lugares puestos. A propósito. Para los 2. Pensé en la mesa extensible de la casa de mi mamá en Fieldstone Drive, la que se tambalea del lado derecho, la que usé 4 navidades seguidas sin decir nada. Pensé en la silla del Meridian Grill, con la tela diferente, ligeramente girada hacia afuera. Luego miré mi propia silla. Solo madera vieja. Un cojín que ya habíamos cambiado 2 veces. Y una pierna un poco dispareja atrás que nunca arreglamos. Y pensé, esta es mía. No asignada. No provisional. No puesta ahí como si fuera un haber donde te toca. Mía en el sentido en que las cosas se vuelven tuyas cuando dejas de esperar que alguien te las entregue y simplemente te sientas. Daniel puso un plato frente a mí. Se sentó enfrente. Sirvió más vino para los 2 sin preguntar. ¿Qué tal la pasta?, preguntó. Perfecta, le dije. Sí. El guanciale. ¿Qué tiene? Está en su punto. Me miró del otro lado de la mesa con esa satisfacción tranquila de alguien que hizo algo bien y no necesita aplausos, solo que alguien lo note. Comimos sin prisa. Afuera, la lluvia había llegado desde el oeste, como suele pasar en Charlotte a finales de octubre, no con fuerza, sino instalándose poco a poco, como si decidiera quedarse un rato en la noche. Desde el domingo había hablado una vez más con Patricia. Fue una llamada corta el miércoles. Práctica. Quería saber si Daniel y yo iríamos a Thanksgiving, que todavía faltaba un mes, suficiente tiempo para que pasara algo o para que no pasara nada, quizá por eso lo preguntó entonces y no después. Le dije que todavía no sabía. Me dijo que estaba bien. Colgamos a los 4 minutos. El tipo de llamada que tienen 2 personas que todavía no encuentran cómo se siente la nueva distancia entre ellas. Yo tampoco sabía si algún día lo íbamos a entender. Y había hecho las paces con eso. Una vez una mujer con la que trabajé dijo algo en una junta, un martes, sobre un cliente que dejó después de años intentando arreglar la relación. Dijo, los asientos más difíciles de dejar son los en los que nunca estuvimos cómodos. Yo sonreí en ese momento y seguí con la agenda, entendiendo sin entender como cuando escuchas una verdad sobre ti antes de estar lista para aceptarla. Y en ese entonces, no entendí nada. Ahora sí lo entendía. Había estado intentando acomodarme en un lugar que nunca fue del tamaño para mí. No porque mi mamá fuera cruel, sino porque era una persona con una cantidad limitada de atención, organizada alrededor de prioridades que definió antes de saber en qué nos íbamos a convertir cada uno. Y yo caí, sin que nadie lo buscara, del lado equivocado de esas prioridades. Y desde entonces intenté ajustarme. Hacerme más pequeña. Más tranquila. Menos complicada. Mandar mensajes que decían no hay problema y creerlos lo suficiente para seguir adelante. Pero el asiento nunca iba a encajar. El asiento nunca fue el problema. Levanté la mirada hacia Daniel.
Comía con esa calma concentrada de alguien que preparó algo con orgullo y ahora lo disfruta frente a la persona que eligió y que sigue eligiendo todos los días, en cosas pequeñas que no hacen historia, pero sí hacen vida. Tenía los lentes en la cabeza, aunque no estaba leyendo nada. Siempre hacía eso cuando estaba cómodo. Y pensé, yo elegí esto. Yo puse esta mesa. Puse estas 2 sillas. Estos 2 platos. Estos 2 vasos. Y a los 2. Y nada en esa mesa era un accidente. El vestido vino estaba en el closet de arriba. Yo llevaba una camiseta de algodón que tenía desde antes de casarnos, suave de esa forma que solo se logra con los años, de un azul que ya no era azul del todo, sino algo más difícil de nombrar. No pensé, cuando me puse la ropa esa tarde, si era adecuada para alguna ocasión. Porque no había ocasión. Y justo ese era el punto. Después de cenar, lavamos los platos como siempre lo hacemos. Daniel lava, yo seco. Un reparto que hicimos desde el primer año y que nunca volvimos a cambiar, porque simplemente funcionaba. Y porque hay cosas en una vida en pareja que, cuando están bien, se vuelven invisibles. La radio sonaba desde su teléfono en la encimera, algo que puso sin pensarlo mucho, una estación que iba cambiando entre canciones que apenas reconocíamos. Afuera, la lluvia seguía constante. Las ventanas de la cocina tenían un poco de vaho en las orillas. Yo secaba un plato, lo ponía en la rejilla, tomaba otro. Daniel me lo pasaba sin siquiera voltear. Y afuera, en Bickersham Lane, la noche seguía su curso normal, la luz del porche del vecino encendiéndose a las 7 como siempre, un coche pasando despacio sobre el pavimento mojado. Alguien caminando, un perro al fondo de la calle bajo una sombrilla que el viento complicaba. Hay momentos que uno reconoce mientras están pasando, antes de tener palabras para explicarlos. Este fue uno de esos. Yo estaba en mi propia cocina, con mi suéter viejo, secando un plato que necesitaba ser secado, junto a un hombre que toca antes de entrar a cualquier cuarto y en algún punto de la ciudad. Mi mamá estaba viviendo su noche. Mi hermano la suya, Brock la suya, y mi tía Cheryl seguramente ya le estaba contando a alguien una historia que cada vez mejoraba un poco más con cada vez que la decía. Y yo estaba aquí. Completamente aquí. Sin preguntarme si tenía un lugar. Por primera vez en 37 años, no me pregunté si me había ganado mi asiento. Yo misma lo había puesto. Y hay algo que nadie te dice de las heridas silenciosas, las que no vienen con gritos ni portazos, sino con mesas donde nunca sobra un lugar para ti, o fotos donde siempre estás apenas fuera del encuadre. Son más difíciles de nombrar que las heridas fuertes. Y justo por eso, es más fácil cargarlas por años sin soltarlas nunca. Te dices que no pasa nada. Respondes no hay problema. Y lo curioso es que lo dices en serio lo suficiente para seguir adelante. Lo que él entendió, y lo que en realidad trata esta historia, es la diferencia entre aguantar un lugar y elegir uno. Durante gran parte de su vida, ella había estado intentando encajar en un lugar que nunca fue realmente hecho para ella. Ajustando la postura, haciéndose más pequeña, llenando los silencios con está bien, no pasa nada, como tú digas. Y el momento en que dejó de hacerlo no fue un gran enfrentamiento. No fue enojo. No fue una escena. Fue algo mucho más simple. Un no, que ellos disfruten su noche. Ahí dejó de actuar para una audiencia que, en realidad, nunca había estado mirando de verdad. Y aquí está la lección que vale la pena llevar contigo. No puedes negociar para que alguien te vea, si esa persona ya decidió no mirarte. Y lo más poderoso no es forzarles los ojos. Es dejar de necesitar su mirada. Eso no es rendirse. Es por fin crecer. Alejarte de un asiento que nunca fue tuyo no es perder algo. Es el primer paso para construir tu propia mesa. Y si esta historia se quedó contigo, pregúntate con honestidad, ¿hay algún lugar en tu vida en el que llevas demasiado tiempo intentando encajar? ¿Y si hay alguien que todavía te está guardando ese lugar que tendría que pasar para que por fin te levantes? Si quieres, comparte lo que piensas abajo. Puede que lo que tú digas sea exactamente lo que alguien más necesitaba leer hoy.